El coronavirus, la serie. Reportando desde Tulum. Hola a todos y todas nuestros amigos y amigas que escuchan y siguen estas breves cápsulas. Estamos continuando con parte de la entrega de la subserie del coronavirus y los paralelismos y relaciones que esto puede llegar a tener con un escenario de guerra mundial, en este caso la Tercera Guerra Mundial. Como habíamos comentado desde el podcast anterior, este dichoso tema del coronavirus o el COVID-19 pues se ha posicionado como uno de los temas principales en la agenda de todos los países prácticamente hasta este momento. Esto ha originado pues numerosos efectos negativos y particularmente se ven relacionados con esta especie de asociación que existe en el imaginario y en la cultura de todos los días, en donde se asocia el hecho del coronavirus y la pandemia como tal a un potencial escenario de guerra, tanto que ya se esté viviendo, es decir, que el coronavirus sea ahora la nueva guerra, la nueva Tercera Guerra Mundial, o bien, por otro lado, que sea la semilla que va a detonar este escenario de guerra mundial, con los posteriores efectos negativos de invasión de países y, bueno, los efectos típicos que cualquier guerra pueda llegar a tener. Damos seguimiento a este tema a partir, por supuesto, de la opinión de uno de nuestros participantes aquí en Tulum, que justamente hacía referencia a que para él el coronavirus pues es justamente el sinónimo de Tercera Guerra Mundial y que de alguna manera se está llevando a cabo de forma malévola, de forma pues de alguna forma planeada, con antelación, para poder resolver parte de los problemas que estamos viviendo la humanidad actualmente, como la sobrepoblación o el hecho de que ciertas poblaciones vulnerables, como los ancianos, los pobres, etcétera, pues no son del agrado del sistema actual, por lo cual se está buscando desaparecer estos grupos. Bueno, pues partiendo de todas estas ideas, podemos ver cómo el discurso, la retórica que se ha tomado en los diferentes países, sobre todo los países que se consideran potencias, países europeos, Estados Unidos, China mismo, etcétera, pues de alguna forma exhibe las tensiones viejas que ya todos conocíamos. Digo, para nadie es nuevo que los chinos, sobre todo desde la crisis de 2008, pues han sido básicamente el motor que ha movido la economía del mundo y han progresivamente ocupado posiciones pues mucho más críticas en la economía mundial, siendo hoy en día el primer país en Producto Interno Bruto, no per cápita, es decir, no por persona, pero sí al menos el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que ellos generan como país en un año, pues ya es básicamente el país número uno en este sentido, superando a los mismos Estados Unidos. Entonces, bueno, en este sentido, vemos cómo prácticamente el coronavirus pues, ha servido para exacerbar esas tensiones y está empezando a crear escenarios que en un segundo momento pueden convertirse en temas mucho más complicados, derivando ya en escenarios de pues, las guerras clásicas que conocemos, ¿no? Con bombas y bueno, todas estas cosas tan desagradables que por supuesto nadie quiere. En los últimos días, por ejemplo, y a este respecto, hemos visto cómo gobiernos de diferentes países europeos y por supuesto de Estados Unidos han llevado a cabo comentarios que pues, de alguna manera reflejan esta suspicacia, ¿no? Contra los chinos, ¿no? Como los creadores intencionales o accidentales del virus. Hemos visto como, por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra y algunos otros funcionarios de este gobierno pues, han hecho referencia a la necesidad de que China responda a preguntas difíciles. También hemos visto cómo Emmanuel Macron, presidente de Francia, pues está haciendo declaraciones en donde afirma que en China pasaron cosas que desconocemos, ¿no? Haciendo alusión a esta parte como oculta de cómo se manejó la pandemia. En Estados Unidos, por supuesto, bueno, pues es el país donde más existe esta especie de teoría conspiratoria o paranoia hacia los chinos. Y hemos visto cómo, por ejemplo, numerosas declaraciones del presidente Donald Trump, por ejemplo, cuando se refirió al coronavirus como el virus chino, o al mismo tiempo también esta filtración de cables donde se asegura que en el laboratorio de Wuhan desde 2018 había un manejo inapropiado de la investigación de coronavirus justamente en murciélagos. También hemos visto cómo, por ejemplo, hay afirmaciones relativas a el gigante asiático en términos de cómo están utilizando este tipo de guerras biológicas como para asegurar su papel de dominio en el mundo y para asegurar su permanencia como el país más importante o más poderoso. Y bueno, a partir de ahí se han generado y se siguen generando tensiones importantes
que si bien el día de hoy aún no han derivado en un escenario mucho más catastrófico, pues empiezan a tejer la trama, empiezan a tejer el discurso, empiezan a tejer la narrativa, y haya sido o no intencional o accidental o incluso por una transmisión de animal a humano este tema del coronavirus, pues es evidente que hoy en día está empezando a formar parte de la trama política y de las tensiones político-económicas que ya existían y que ahora están derivando en escenarios mucho más complejos, ¿no? Es decir, el coronavirus ya no nada más es un tema sanitario, ha pasado a ser un tema político-económico que en un segundo momento, y como lo retomamos desde la opinión de nuestro amigo colombiano, pues puede derivar en un escenario de guerra mundial, no solo una guerra simbólica como hoy día se está experimentando, sino una guerra pues real, ¿no? Como la conocemos. Así es. Entonces, la idea que estamos aquí retomando, como bien dice Carlos, es una idea del coronavirus como una tercera guerra mundial, y en este sentido, toda retórica de guerra, pues claro está que tiene una versión, es decir, diferente la que tenemos ahorita expuesta por Carlos, que está liderada por Estados Unidos, por Londres, por Francia, y otra muy diferente, la versión que está llevándose en todos los medios de comunicación de China. Es decir, ¿qué es lo que se está diciendo del otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué dice el adversario? En este caso, pareciera que el adversario también acá en México se entiende que es China, ¿no? Pues obviamente porque nosotros estamos pues muy cerca de Estados Unidos y pues sí, somos Occidente, ¿no? Entonces, en China se sostiene que Estados Unidos introdujo el virus, el coronavirus COVID-19 a Wuhan con la intención de frenar justo el progreso de este gigante asiático, como bien mencionaba Carlos, que estaba mostrando un crecimiento impresionante desde 2008, en donde China, pues como todos sabemos, ahorita los productos, la infraestructura que tienen es enorme. Yo creo que a más de uno le ha pasado que pues todo lo que de repente compramos viene de China, ¿no? Y eso ha sucedido al pasar de los años y ha ido incrementando de una manera muy importante. Entonces, eso es justo lo que se está diciendo en las redes sociales de China, que son diferentes a las que tenemos allá. Ellos tienen como que su símil, ¿no? Pero entonces en las redes sociales de China, que nosotros no tenemos acceso y que evidentemente no entendemos porque aparte están en chino, se dice justo eso, ¿no? La interpretación que ellos tienen allá es pues que se hace mucho alusión a lo que Trump ha estado diciendo en todos estos años, en donde se ha mostrado evidente que está preocupado por el agresivo crecimiento de China, y el mandatario se ha mostrado siempre con un sumo interés en frenar el progreso de China a como dé lugar, ¿no? Y la posición número 1 que está pues muy al alcance de China más que nunca, o sea, jamás en la historia habíamos visto que China estuviera tan fuerte como lo está ahora, es lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí con ese virus? Que claro está, dicen en China, lo que pasó fue que Estados Unidos introdujo el virus, introdujo inestabilidad en un momento clave para China, en un momento en el que China estaba creciendo a pasos agigantados. Entonces, lo que pasó fue que Estados Unidos metió el virus para desequilibrar la economía de China y con eso obstaculizar el crecimiento en el ámbito económico y militar. Por el otro lado, también hemos visto muchas acusaciones en donde Beijing le reclama a Washington que el bombardeo mediático en muchos medios de comunicación son acusaciones que son hasta discriminatorias, ¿no? Y en ese sentido hemos visto también que han surgido muchos reclamos de parte de la comunidad asiática, en donde hasta ya hay un hashtag que si quieren buscar dice hashtag yo no soy un virus, porque justo se ha incrementado el racismo a la comunidad asiática a raíz de este virus y han habido muchas agresiones importantes hacia los asiáticos porque justo pareciera que el asiático es símil a coronavirus. Entonces, pues mucha gente ha sufrido muchas cosas, o sea, agresiones físicas, verbales, en redes sociales también, justo
en esta narrativa en donde Estados Unidos presume, como decía hace rato Carlos, el virus chino, ¿no? Que dice Trump, el virus chino, así se refiere al coronavirus, y pues claro, la gente recibe esas agresiones del ciudadano de a pie, ¿no? Y por el otro lado, ya para cerrar esta idea también, hemos visto que oficiales chinos importantes, hay uno que se llama Li Jian-sao, disculpen si no lo pronuncio muy bien, pero son un poco como nombres difíciles de pronunciar. Eres un oficial chino que tiene más de 300,000 seguidores en Twitter. Él sí postea en Twitter, utiliza esta red y también lo hace en inglés, ¿no? El 12 de marzo hizo una acusación en donde él dice que el virus viene de Estados Unidos y que aparte ese virus viene de la Armada de Estados Unidos. Es decir, él está diciendo que el virus se originó en Estados Unidos y que viajó a China por medio de la Armada de Estados Unidos. Es decir, un portador de la Armada de Estados Unidos ya tenía coronavirus y fue el que llevó el virus a Wuhan. Eso es lo que este mandatario está diciendo. Y él respaldó esta acusación posteando un artículo en su cuenta de Twitter, en donde justo este artículo estaba publicado en un sitio de un llamado Center of Research on Globalization, que este centro es básicamente un centro que antes ya había sido acusado de promover propaganda pro Rusia. Entonces ahí ya la narrativa justo, ¿no? Se empieza a notar como las tensiones, o sea, hay mucha participación también, por ejemplo, de Rusia, que evidentemente respalda a China, porque esa es el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la historia, en donde vemos cómo los países empiezan a tomar partido, empiezan a definir muy bien de qué lado están, ¿no? De esta guerra, en donde la línea de la agenda va marcada mucho a quién tuvo la culpa en qué, quién debería de pagar por qué, quién originó el virus, y claro está que pues en China se hace mucha alusión a que el virus viene de Estados Unidos porque lo que querían eran destruir el bloque. En este caso ya estamos hablando de bloques, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, Londres, Francia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues no estamos diciendo con esto que este virus es definitivamente la Tercera Guerra Mundial, solamente es como que poner sobre la mesa la interrogante de ¿será eso lo que está sucediendo hoy en día? ¿Será que estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial a forma de virus invisible que es más bien simbólica, o será la entrada, el entremés, ¿no? de vamos a empezar con una Tercera Guerra Mundial desde una narrativa de virus? ¿Quién sabe? Pero lo que nosotros estamos haciendo acá es cuestionar, criticar, analizar y dejarles a ustedes, pues eso, ¿no? Para que se cuestionen también qué está pasando. Y esto va más allá como de las valoraciones médicas, por supuesto. Bueno, ninguno de los dos, ni Natalia ni yo mismo somos profesionales médicos y conocemos la secuencia genómica del coronavirus. Y bueno, más allá de todas esas variables médicas que por supuesto pueden analizarse y todavía ponerse a discusión, lo que se está discutiendo acá pues es básicamente cómo este coronavirus, esta pandemia, pues está de alguna manera impactando en la configuración del mundo, en la configuración político, económica, social del mundo, creando nuevos escenarios que bien pueden representar escenarios potenciales de guerra, sobre todo por la narrativa, por los discursos, por la manera en que este problema se está llevando a cabo y por la manera en que este problema se está enfrentando. Y bueno, aunque podamos hacer pues muchas especulaciones, hay hechos objetivos muy concretos. Ya mencionó Natalia uno, ¿no? El crecimiento de China simplemente es el primer país que acaba de reportar el efecto del coronavirus en su economía. Tuvieron un decrecimiento de 6.6% en el primer trimestre del 2020, cuando en el mismo trimestre del año pasado tuvieron un crecimiento de 7%, ¿no? Ningún país occidental puede imaginarse siquiera este tipo de crecimiento. Europa crece al 1%, Estados Unidos crece al 2%, México, pues bueno, básicamente lo que pasa en Estados Unidos pasa acá, ¿no? Pero bueno, ese es un hecho, ¿no? Hay un tema de rivalidades político-económicas bastante fuerte, bastante tenso en el mundo. Y otro hecho fundamental que también es objetivamente cierto es que la investigación biológica y la investigación sobre todo en temas de armas biológicas ha sido un tema recurrente en los Estados Unidos, también en China. Entonces, bueno, pues todo esto nos deja con un mar de suspicacias y perspicacias que
si bien no deben de ser tomadas como la verdad última, ni mucho menos, pues sí pueden abrir el campo a un terreno de discusión, que es justamente lo que estamos tratando de hacer aquí, más allá, repito, de las valoraciones médicas, de las cuestiones propiamente sanitarias del virus, que parece que ahora empiezan a estar en otro lado, ¿no? Parece que ahora el foco empieza a estar en la parte político-económica del problema, ¿no? Sí, al principio se veía más como un tema de virus, de está complicado, ¿no? Te puedes contagiar en cualquier momento. Pareciera que ahora la nota va más a cómo sobrevivimos la economía, cómo sobrevivimos el paro, ¿no? El aislamiento social, que básicamente es no hay trabajo, todos estamos en ascuas para saber cuándo se reactiva la economía, entonces la política, ¿no? Ahí, ¿qué dice? ¿Cuándo va a decir el mandatario qué pasa, ¿no? A todos los países nos preguntamos, ¿cuándo va a terminar la crisis? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Pero la pandemia pareciera como, ¿cuándo va a terminar esta situación en la que no podemos trabajar, ¿no? Así como que ya se empieza a mezclar un poco como qué es coronavirus, ¿no? Y pues bueno, continuaremos con esta serie, dando seguimiento también al análisis, todo a raíz de la pregunta de uno de nuestros amigos entrevistado aquí en Tulum. Pero por ahora dejamos esta pequeña cápsula hasta aquí. Muchas gracias por su escucha y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta la próxima y no olviden revisar los links, toda la información que les dejamos ahí, nos pueden seguir por Twitter, pueden dejarnos comentarios y con mucho gusto les vamos a dar seguimiento. Hasta la próxima. El coronavirus, la serie. Reportando desde Tulum.